Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy vamos a conversar sobre este libro que tenemos por acá, Parece que duerme, de la escritora costarricense, compañera nuestra de la Escuela de Filosofía, Dorelia Barahona Riera. ¿Cómo estás, Dorelia? Bien, y muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí hablando de Parece que duerme, que está hecho aquí en este nidito también universitario de la UNA. Muchas gracias, Dorelia, también por sacar el tiempo para que conversemos hoy de este libro, primero de una académica nuestra de la escuela, pero además una publicación que es una novela, ¿verdad? Y que mezcla un montón de elementos que vamos a tratar de ir desarrollando a lo largo de la entrevista, sin hacer mayor spoiler, para que por favor, mejor la gente lo compre, ¿no? Uh-huh. Para que se acerquen a leerlo. Una publicación de Letra Maya, de la querida Emilia. Exacto. Doria, quisiera que empezáramos, antes de adentrarnos en el mundo que hay acá, hablando un poco sobre el proceso creativo. ¿Cómo se da, verdad? Además, en toda tu experiencia, porque ya tienes una trayectoria muy amplia y una cantidad de publicaciones grandes también. En literatura, ¿cómo se construye, cómo se elabora ese proceso creativo, ¿verdad? Para empezar a desarrollar un libro de esta forma? Bueno, a mí la ficción me encanta. Me encanta porque de alguna manera yo la utilizo para expresar ideas. Mi literatura, digamos, está basada en esa mezcla. No solamente sucesos o eventos de la vida, sino ideas que van en esos eventos. Entonces, la ficción para mí es un medio para poder representar modelos de vida, modelos de la sociedad incluso. Entonces, ¿qué hacer para que eso, digamos, se dé? Lo que yo hago es ponerme en neutro, ¿verdad? Digámoslo así. Yo bajo mi vida y la pongo a disposición de la historia. ¿Cómo hago eso? Tengo de alguna forma que llamar a los personajes, como decía Pirandello. Los personajes vienen y aparecen. Apareció Esther, que en este caso es el personaje principal, ¿verdad? Y Esther empieza a narrar. Y con Esther llama a sus personajes también. Llama al vecino, llama a el grupo ecologista que la apoya, llama a Sonia, que es el personaje que duerme, y así se va conformando la ficción, ¿verdad? Ahora, hay un narrador también que ayuda a que las ideas vayan quedando plasmadas. Es un narrador que empuja el discurso y que empuja las acciones y que empuja, digámoslo así, a mí me gusta trabajar con mitos siempre. Los pequeños mitos, en este caso el mito de la naturaleza buena, el mito de los defensores de la naturaleza, ¿verdad?, que es tan necesario hoy en día. Y entonces yo los voy colocando y voy haciendo lo que yo llamo economía del sentido, que voy poniendo por aquí una cosa, por aquí otra, ¿verdad? Al mismo tiempo hago scouting literario, que es la escenografía, ¿verdad? La escenografía tiene que ser de conocimiento empírico para yo poder transmitir estéticamente y, digámoslo así, con los 5 sentidos, el lugar de los hechos. Ahí hay una cosa, antes de entrar a lo de los personajes, pero precisamente ese elemento empírico, porque claro, cuando yo estaba leyendo el libro, ¿verdad?, y en las primeras líneas me sale el Monte de la Cruz, yo dije, ok, suave, vamos a leer esto con un poco más de calor, no sé, biográfico de Dorelia. Ahí está el monte, ¿verdad? Porque el monte es, ¿verdad? Y existe. Y sabiendo que vives ahí, ¿verdad? Entonces, ese recurso de
ficcionar gran parte de la obra, pero a la vez usar elementos casi personales, reales y demás. No sé hasta qué punto podríamos pensar recurrir a elementos autobiográficos que se puedan mezclar y dar ese punto inicial, ¿verdad? A ciertas historias dentro de la gran historia de la novela. Sí, es un peligro porque la gente siempre busca el referente del realismo. Monte de la Cruz, vamos a ver lo que dice el Monte de la Cruz, ¿verdad? Y bueno, obviamente el Monte de la Cruz es real. Y también es real mi práctica empírica sobre la tierra, sobre el cultivo, porque yo tengo huerta, tengo un jardín que yo misma he hecho y cuido de ese lugar. Tengo perros también, ¿verdad? Pero no soy heroína. Entonces yo me inventé la heroína, ¿verdad? Porque uno necesita de alguna forma sentirse que puede transformar más de lo que transforma en su vida personal la realidad y las cosas, ¿verdad? Entonces aparece esa heroína y aparece la ficción, pero basándose en exacto, en la realidad. Y yo siempre mezclo esos dos aspectos. La realidad como un mojón, ¿verdad? En donde yo estoy en la tierra, donde yo estoy en este escenario y es real, pero a partir de ahí me despliego a la imaginación, ¿verdad? Entonces, y en este caso, sobre todo, el haber reflexionado mucho sobre los jardines, ¿verdad? Me ayudó a hacer la ficción. Este también es el resultado de una investigación, ¿verdad? Digamos, las personas que escriben novelas hacen investigaciones, pero aquí hay doble investigación, ¿verdad? Eso es un elemento al que ahorita le entramos a esa parte, porque quisiera también preguntarte en el ejercicio de escritora, esa forma de construir los personajes. Porque, digamos, uno a veces se acerca a la teoría y usted empieza a decir, bueno, ¿cómo vamos a construir este personaje? ¿Cuál es el perfil de este personaje, el perfil psicológico de este personaje, ¿verdad? Que incluso hay personajes dentro de la obra con temperamentos y actitudes muy marcadas, ¿verdad? Y que uno puede... El malo es muy malo. Exacto, y usted puede encontrarlo aquel, ¿verdad? Que además es de trasfondo una cuestión de la relación de poder entre hombre y mujer y demás, ¿verdad? Con este personaje, ¿verdad? Pero entonces, ese perfil, ¿qué tan importante es, ¿verdad? Lograr o cómo trabajas vos esa definición del personaje? Si te sientas antes y dices, este personaje es de esta forma, y entonces cuando lo voy desarrollando, ya tengo claro cómo responde, o si más bien en el proceso vas construyendo ese personaje. Sí, yo creo que es en el proceso que voy construyendo todo, porque por eso digo, yo soy como una medium, en donde yo tengo que recordar quién soy yo, ¿verdad? Porque son los personajes los que están ya interactuando. Cuando empecé a escribir, cuando Esther apareció, y Esther es como que representa a muchas mujeres que yo conozco, por edad, por generación, por lecturas, por disposición de vida, a organizarse y ser las dueñas de lo que les queda de la vida, porque ya es después de los 50, digamos, y que defienden su derecho a administrar un pedazo de tierra, por ejemplo. Conozco varias señoras finqueras en otros lugares y se participa de las mismas conversaciones y de las mismas problemáticas. Bueno, cuando Esther aparece como cuidadora de un pedazo de tierra y en este caso un pedazo de reserva de bosque, porque ella es la cuidadora, ¿verdad? Recordemos que el cuidador de la montaña también es un tópico cultural desde la antigüedad, el que cuida la montaña, que muchas veces es brujo, bruja, monje, ¿verdad? Relacionado con la religión también y con los templos, etcétera. Yo dije por medio de Esther necesita un antagonista, necesita alguien que la cuestione y que la
y que ella se tenga que defender de eso, ¿verdad? Entonces aparece el antagonista, que bueno, es una receta clásica aristotélica, digamos, del teatro, ¿verdad? Del drama en sí mismo, ¿verdad? Entonces, este antagonista es todo lo contrario de lo que es Esther, obviamente, y viene a por ella, digamos, viene como depredador a arrebatarle lo que tanto a ella le ha costado. Entonces, es así como van apareciendo las relaciones entre los personajes. Bien, nos quedan unos minutos todavía para este primer bloque. Y podríamos ir adelantando esto otro que mencionaba, ¿verdad? Y ahora podemos ir retomando una segunda parte también. En los últimos años, ¿verdad? Has dedicado un proceso de investigación al tema de los jardines, al tema de incluso, bueno, los jardines como espacios de esperanza, el nombre de uno de los proyectos, ¿verdad? Este proceso investigativo, ¿verdad? ¿Cómo va influyendo y qué influye primero? El proceso de investigación te ayuda a desarrollar lo otro, van paralelos, ¿verdad? ¿Cómo se da esto? Porque es muy interesante además, ¿verdad? Y eso lo hablaremos en el otro bloque, esa contraposición en el libro que habla del jardín en la ciudad, que por ejemplo es este proyecto, ¿verdad? A esos otros jardines, ¿verdad? En lo rural. Sí, por eso digo que esta novela es el resultado de una investigación doble, porque al investigar yo el tema de los jardines como un ensayo filosófico, digámoslo así, y ir informándome de la historia de los jardines, el simbolismo del jardín y la importancia del jardín, cosa que han hecho muchos autores, ¿verdad? Donde se visibiliza con claridad la relación del ser humano con el bioarte. O sea, cultivar no es solamente sembrar una plantita, sino que esa plantita me va a dar a mí una serie de gratitudes, digámoslo así, ¿verdad? Yo me voy a sentir bien sembrando, no solamente porque se va a ver bien el espacio de tierra cultivada, sino porque me va a dar a mí sensaciones muy positivas. Entonces hay el descubrimiento de esa relación recíproca entre el mundo vegetal cultivado, la tierra, y el ser humano, pues es muy clara cuando uno se pone a estudiar los jardines, ¿verdad? Los jardines, las huertas, lo que hace el ser humano en la tierra, ¿verdad? Su relación de organización, de control de plagas, de expectación de lo que nace, toda esa relación humana, a mí me dio pie para preguntarme, bueno, ¿por qué aquí, que es es una relación mucho más profunda de lo que pareciera nada más al contemplar un jardín, no hago yo una ficción también, ¿verdad? Para explicar todas estas cosas y que vaya más allá de un ensayo académico, sino que vaya a la gente que lee ficción, que lee novelas, ¿verdad? Para que se den cuenta de lo importante y lo valioso que es cuidar estos espacios de tierra, llámese naturaleza, ¿verdad? Y que vale la pena mantenerlas, porque no solamente te da estos dones, te los devuelve, sino que también te hace ser más inteligente, pero eso si querés, no sé. Ajá, eso lo podemos hablar. Lo podemos hablar ahorita. Después del corte vamos a hacer una primera pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad.
La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Dorelia Barahona Riera, escritora costarricense, compañera en la Escuela de Filosofía, y hablando sobre su reciente novela Parece que duerme. Dorelia, terminábamos hablando el bloque anterior, ¿verdad?, sobre esta investigación, sobre el tema de los jardines. Y quisiera también ahí, bueno, mencionabas esto, ¿verdad?, que nos ayuda a ser más inteligentes, ¿verdad? Y hablando de esa idea también, pero también respondiendo esto, la importancia de utilizar, ¿verdad?, la literatura, ¿verdad?, como una forma de divulgar, ¿verdad?, la investigación realizada en este caso de carácter académico, filosófica, tanto. Bueno, recordar que el existencialismo fue conocido por muchísima gente por medio de la literatura. Sartre escribió La náusea, por ejemplo, ¿verdad? Simone de Beauvoir, El segundo sexo. O sea, es literatura al servicio de la filosofía. Parece muy feo, pero para mí eso es una realidad, ¿verdad? Bueno, muchos ejemplos más hay al respecto de esta simbiosis que se puede establecer. Colaboración mutua entre la literatura, el teatro, la novela, la ficción y la filosofía. Y bueno, en este caso eso es lo que yo hago, ¿verdad? Lo que yo hago en Parece que duerme es basarme en los descubrimientos intelectuales que pude obtener de la investigación sobre los jardines como espacios de esperanza en la ciudad, y los jardines también como digámoslo así, como bienestar psíquico de las personas que los cuidan. En el caso de los jardines domésticos, de la gente, no que paga un diseñador para que te haga un jardín, sino que el cultivador del jardín, ¿verdad? El jardín, uno hace el jardín, pero el jardín lo hace a uno. Eso es una de las cosas que yo descubrí en la investigación. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de hacer esta investigación, este ensayo, yo no hubiera calado tan hondo en las relaciones del ser humano con la tierra y con el cultivo. Que digo, es un bioarte, es arte. Y es un arte que tiene una disciplina diferente, porque es un arte que tiene que estar permanentemente cuidado, digamos, podado, controlado, para que el jardín sea siempre el mismo. Porque 3 días sin mano, ya las matas van para otro lado, ¿verdad? Y ya no es el mismo, la foto ya no es la misma. Entonces, bueno, eso fue muy, muy bueno para mí, muy interesante. Y bueno, y decía que nos hace más inteligentes porque también otra de las hallazgos, digamos, intelectuales fue darme cuenta que cuando uno sale al jardín, porque los jardines generalmente uno sale afuera, ¿verdad? Del adentro a la afuera, te volvés a conectar con el cosmos. O sea, generalmente, y no solamente los seres humanos, los animales lo hacen. Vuelven a ver al cielo, vuelven a ver a la tierra, vuelven a ver a los lados, toman medidas de nuevo. Toman medidas, digamos, a nivel epistémico, a nivel cognitivo, porque el jardín es una medida permanente. Del arbolito A al arbolito B, del cultivo, ¿verdad?, A al cultivo B, el seto cómo quedó, todo es una medida permanente que el cerebro va haciendo, ¿verdad? Y el cerebro lo hace también en relación al cielo, porque somos seres humanos, seres mamíferos, que necesitamos esas medidas como protección y sobrevivencia, ¿verdad? Donde hay un hueco, de acá para allá, ahí hay, y así lo hacen los perros y los gatos y los demás animales. Entonces, el reconectar con esa práctica
del seguir tomando medidas como lo hacía un niño en la infancia al principio, al dar sus primeros pasos, a la hora de que una bola se iba y cuánto necesitaba correr para ¿verdad?, alcanzar la bola y traerla. Todas esas medidas que Piaget describió muy bien, nosotros las volvemos a hacer y las perdemos cuando estamos en una ciudad donde no necesitamos hacer ese tipo de ejercicio. Y no solamente me refiero a inteligencia cognitiva, sino también a la psiquis, digámoslo así, ¿verdad? Al estar bien con uno mismo, porque uno recuerda quién es de una manera diferente en un espacio como un jardín, que huele bien, que tus 5 sentidos están conectados de nuevo, ¿verdad? Que en medio de una fábrica poniendo un clavo, como hacía Chaplin en la película En tiempos modernos, ¿verdad? Que uno es una parte, un fragmento de un largo proceso, nunca es una totalidad. En el jardín uno vuelve a ser totalidad, mientras que uno está cultivando y es dueño de ese proceso de sembrar una flor y esperar cómo nace, uno vuelve a ser uno en una unidad que se relaciona con otra gran unidad, planeta, mundo, cosmos, ¿verdad? Y ahí, Dorelia, precisamente en esta comprensión, porque la novela tiene, ¿verdad?, un recurso descriptivo, ¿verdad?, que además es muy ameno, donde nos va contando, por ejemplo, el jardín de Esther, cómo es el jardín de Esther, las plantas que le han regalado las amigas, ¿verdad?, etcétera, porque entonces ahí hay una conjunción de que el jardín no es solo, no es una cuestión individual, ¿verdad?, exacto, sino esta cuestión de la construcción, y a la vez que dentro del mismo personaje todo este elemento cala fuertemente en su comprensión de la naturaleza y del por qué es necesario, ¿verdad?, ese activismo, esa defensa, ¿verdad?, respecto a la naturaleza ante las amenazas que se presentan, que es la gran trama finalmente dentro de la novela. Exacto. Sí, porque el pedazo de tierra cultivado, llámese jardín, no es solamente es el resultado de una persona cuidándolo, del cuidador o la cuidadora, sino que es el resultado y ahí lo cuento, creo que esa parte para mí es muy bonita haberla descubierto, el resultado del intercambio de semillas desde los tiempos de las cavernas hasta nuestros días, el trueque de cultivos, el intercambio, hasta el robo entre vecinos de hijitos, que lo hacemos, ¿verdad? Vamos al campo y nos traemos un hijito, ¿verdad? Bueno, los parques nacionales dicen no se puede traer nada, obviamente porque el ser humano tiende a eso, ¿verdad? Qué bonita esta planta, yo la quiero tener, ¿verdad? Y así entre familiares, amigos, y así generación tras generación, entre vivos y muertos, así se va conformando las capas del humus, las capas de los cultivos y de la tierra. O sea, es un proceso de toda la vida, y es un proceso de la pelota tierra, y por eso no hay pedazos, es una unidad, ¿verdad? Cuidamos pedacitos nada más, pero los pedacitos están relacionados con los otros pedacitos. Y ahí es donde en la novela, pues sí, aparece el que quiere solo un pedazo para sí mismo porque solo se le ocurre, ¿verdad? Que el pedazo es lo que puede tener, porque lo que podemos tener son pedazos, ¿verdad? Y el ser humano avaricioso quiere esos pedazos, quiere tenerlos, ¿verdad? Tenerlos y guardarlos para sí, y así no funciona. O sea, la vida en el planeta Tierra es una relación, es relacional, como lo podemos ver en un jardín o lo podemos ver en un pedazo de bosque o en una reserva. Y bueno, eso es un poco también lo que hay, el discurso, la suma de ideas que hay detrás de parece que duerme. Parece, pero no duerme. ¿Quién no duerme? No es solamente la protagonista, ¿verdad? Es todo lo que palpita. Parece que está dormido, pero no está dormido. Claro. Y es ahí, ¿verdad?, también, y dentro de la misma cuestión que se presenta en la novela, ¿verdad?, porque ese cuidado de la naturaleza, de la montaña, ¿verdad?,
entonces sobrepasa simplemente el cuidado de mi espacio, ¿verdad? Exacto. El personaje que dice, ¿verdad?, que no tiene un jardín, pero es que su jardín es la montaña, él cuida completamente y se Exacto. dedica a cuidar la montaña. Y importante pensar esto y visibilizar esto en contextos como los que vivimos, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Donde uno puede tomar la novela y hacer una lectura muy política, ¿verdad? Dentro de contextos como los que vemos donde solo talaron 4 arbolitos, dijo el amigo, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque tienen la visión de un pedacito y que el pedacito no tiene relación con el otro pedacito y el otro pedacito, ¿verdad? Y ese es el problema, yo creo, de este momento, de este capitalismo tardío que vivimos, en donde las riadas se desbordan, ya lo vemos en lugares donde antes nunca se desbordaban, pero esas riadas vienen no de mi pedacito, vienen de la unicidad de la pelota, ¿verdad? De la relación que se establece entre todos los aspectos de la naturaleza, que, insisto, la naturaleza no son 4 arbolitos, la naturaleza somos también nosotros. Y esa es la parte que nos está costando mucho entender, ¿verdad? Somos también nosotros somos parte de esos arbolitos y nosotros somos los que deberíamos tomarnos las fotos y vernos a nosotros mismos con cara de, bueno, así cuántos años vamos a vivir, ¿verdad? Si no hay quien esté cuidando de nosotros mismos y de nuestra propia vocación de ver solo pedacitos, ¿verdad? A los simios les gusta mucho tener un pedacito en la mano de algo, pero bueno, se supone que tenemos mucha más evolución de por medio para entender que no solamente se trata de un pedacito en la mano, ¿verdad? Y bueno, eso es un poco la idea de que el jardín que no es pedazo, es el jardín primordial. Y el jardín primordial es el bosque, la montaña, ¿verdad? El diseño sin mano, ¿verdad? El diseño sin control, de la mano podando, pero ese es el jardín. Y ese es, tal vez, digo yo, quitándonos de lado la lectura religiosa, pues el paraíso, ¿verdad? ¿Por qué no? Ese famoso paraíso que la liturgia religiosa ha divulgado tantísimo como el mejor estado posible, es el jardín primordial, ¿verdad? Donde la vida se reproduce sanamente, digámoslo así, ¿verdad? Ya nos quedan un par de minutos, entonces vamos a ir cerrando este bloque, pero hay una cuestión ahí también, y que vos mencionabas también ahora, ¿verdad? En ese de las plantas y demás, las personas que ya no están, ¿verdad? Cómo pueden estar a través de las plantas, incluso, ¿verdad? Y sin meternos mucho ahí para no revelar cosas del libro, ¿verdad? Pero cómo incluso animales y demás que habitaron antes, ¿verdad? Nutren esa tierra, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? Exacto. Como parte de ese no olvidarnos, ¿verdad? De esa relación con la naturaleza, que nos recuerda mucho, pues, claramente a las formas de pensamiento de las poblaciones indígenas, ¿verdad? Que tan incómodas son para quienes quieren separar. Para quienes quieren el pedacito. Exactamente. Exacto. Sí, y bueno, eso del pasado y que los jardines se nutren con restos, ¿verdad? Yo creo que es que hemos perdido la dimensión de que la tierra que pisamos, y si escarbamos en ella y la movemos, podemos ver que es el resultado de los escombros de miles de seres, ¿verdad? Capa tras capa. No solamente de mi abuelo, mi bisabuelo, y las plantas que yo heredé con mucho amor y mucho cariño, que en el caso mío y el de mi jardín también está lleno de plantas que me han traído personas que ya no están en este mundo y que yo sigo ahí cuidando y recordando. O sea, el jardín también es un recuerdo de los que ya no están. Pero más allá de estas
personas que ya no están, que son afectos que ya no están, pero que siguen siendo afectos en el presente por medio de las plantas, están los otros, los que creemos que no existen y existieron, animales desde la prehistoria, grupos étnicos que vivieron ahí, toda suerte de vida que vivió y falleció sobre la superficie de la tierra y que va conformando esas capas que nosotros ahora pisamos, sembramos o ahuecamos, ¿verdad? Y deterioramos también, ¿verdad? Entonces es una relación que va en el presente entre todos los espacios, pero también es una relación que va en el tiempo, digamos, del pasado al presente, al futuro, ¿verdad? Entonces es una pelota viva el planeta. Realmente ahí es donde yo digo que el ecologismo, que es presocrático, la verdad, porque ahí es donde empezamos a tener conciencia de esta vida relacional de la Tierra, no sé, y que se retoma en el siglo XIX-XX, ¿verdad? Que se empieza a retomar en las ideas de autogestión, donde ya se habla de la autopoiesis, digámoslo así, la autocreación constante de los organismos. Bueno, es fundamental para poder compartir y divulgar la importancia de que no somos pedazos, ¿verdad? Somos unidades. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos para continuar conversando sobre este libro. Muchas gracias, regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Si algo puedo asegurar es que en filosofía se sale con más dudas que respuestas, ya que lo impulsa a uno a investigar a fondo las cosas y a no quedarse con las apariencias de ellas. En lo personal, me ha permitido ir desarrollando un pensamiento cada vez más crítico y me ha ayudado a desarrollar una perspectiva propia de las cosas, una que no dependa de ideologías. Por lo general, las cosas no son como parecen y por esta razón es que sospechamos de ellas. Por estas y otras razones, consideramos la filosofía una gran elección y es por esto que le invitamos a que la tomen como una opción. Ingresé a filosofía porque quería comprender el mundo y en ella he encontrado mucho más que esto. Realmente ha sido una gran experiencia. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y continuamos conversando sobre este libro Parece que duerme, con su autora, escritora costarricense Dorelia Barahona Riera y académica de nuestra escuela. Dorelia, dentro de otro de los elementos que hay en esta novela, ¿verdad? Es el tema de la mujer, ¿verdad? Y las relaciones de poder en torno a ella, ¿verdad? Con esta personaje Esther, ¿verdad? Que muy fuerte y que a la vez se ve sumergida en un tipo de relaciones donde ella misma se cuestiona ese lugar o esa forma o ese comportamiento que se asume. Y hay una parte en el libro donde habla de las muchas muertes, ¿verdad?
que atraviesan las mujeres cada vez que se les niega ser, ¿verdad? La forma de vestir, la forma de reír, la escuela, la iglesia, la calle, todo, la familia. Sí. ¿Verdad? Entonces quisiera que empecemos a ver también ese elemento, porque a la par de Esther está Alma, ¿no? La niña esta que está bien que está en la novela, que me parece un personaje bien interesante, ¿verdad? Que su papá incluso una parte en la novela, que su papá le dice, no se ría tan duro, y empieza a reírse más duro al propio, ¿verdad? No toque esto y va y lo agarra al propio, ¿verdad? Como esa rebeldía que hay ahí. Y está esa relación entre Esther, la señora, ¿verdad? Y esta niña de 12 años, ¿verdad? Que está ahí. Sí, yo traté de ser, de evidenciar que los jóvenes necesitan referentes y no hay referentes. O sea, el referente está en las redes sociales y se perdieron los referentes y son importantes para educar a las personas en los afectos, ¿verdad? Bueno, en todo, pero en este caso, en la novela, es en los afectos. Y una niña necesita una mujer de referente, ¿verdad? Entonces, en este caso, claro, necesita muchos, pero estamos hablando de ser mujer. Y para mí, como resultado de mi propia experiencia empírica también, sé lo que cuesta ser mujer independiente, ¿verdad? En un sentido lejos del consumo o de viva esta experiencia y váyase a China con una mochila. No me refiero a ese tipo de independencia, me refiero a un tipo de independencia inherente a la personalidad, al carácter, al desarrollo de nosotros. Más allá del consumo, esa es independencia más allá de, exacto. de esa idea capitalista de independencia, que es independiente. Exacto, porque ahora dicen yo consumo independencia y la independencia es gastar plata en un avión, que además el avión es de lo más, ¿cómo se dice?, contaminante que hay, ¿verdad? Si uno va a Europa ve el cielo lleno de aviones que echando humo, digámoslo así, ¿verdad? Y eso parece que no tiene relación con el consumo de mi independencia naturalista, ¿verdad? Entonces, son esas paradojas del capitalismo tardío que bueno, pero en este caso el ser mujer, ya lo dijo Simone de Beauvoir, sigue siendo un proyecto de ser para mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos desde chiquitas y nos topamos con el no. No se puede esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo que uno está viendo que el niño sí puede hacerlo, ¿verdad? A mí me tocó crecer en una generación de mujeres que no podíamos correr en la calle solas porque salían los sátiros. No podíamos andar en licra porque nos violaban. Entonces yo corría en el colegio porque a mí siempre me gustó el deporte con una ropa que era como armazón, era un buzo de lana enorme, unas camisetas que me colgaban para cuidarme, mi cuerpo, del mundo. O sea, y así puedo poner montones de ejemplos, ¿verdad? Entonces, el espacio, mi relación, mi cuerpo y mi relación con el espacio está siempre truncado, ¿verdad? Truncado con el no. Y a eso yo lo vi como pequeñas muertes, ¿verdad? Pequeñas muertes desde la infancia hasta que uno es adulta, ¿verdad? Que uno va perdiendo cosas, esto no lo puedo hacer, no puedo salir de noche sola, no puedo andar sola, irme a Panamá sola manejando porque, Dios guarde, no puedo esto, no puedo lo otro, entonces, ¿qué puedo? Como mujer, soy mujer con el no, soy mujer con el déficit, siempre. Y con eso tengo que aprender a vivir y sacar provecho de lo que sí puedo hacer, que es en un ámbito generalmente doméstico, ¿verdad? Dentro de una casa, porque ahí estoy cuidada. Y bueno, saquemos provecho de todo lo que puedo hacer en esa interioridad doméstica, ¿verdad? Y ahí nos dedicamos, sí, a hacer cosas preciosas, a desarrollar nuestra personalidad, pero fundamentalmente es a raíz de el exterior,
es peligroso, el mundo es un lugar muy peligroso y por protección, bueno, hay maridos que todavía por protección le dicen a las esposas que no trabajen, para que se queden en la casa por protección, ¿verdad? Es que así es la cosa, así es el mundo todavía, ¿verdad? Y bueno, y no dejan de tener razón. Esa protección es necesaria ante un mundo también desigual absolutamente y ante un mundo agresivo y agresor hacia la mujer, ¿verdad? Y eso que estamos de este lado, o sea, no lleguemos a aquellos lados después de Egipto para allá, porque ni vamos a hablar de que una mujer tiene que estar tapada para protegerse, ¿verdad? O sea, es algo... bueno, es algo que parece un cuento extraño, una distopía extraña, ¿verdad? Todavía. Y es interesante, digamos, importante esto que mencionas, porque si bien, si nos ubicamos y decimos, bueno, como vos decías, de una generación que tuvo que vivir estas otras cosas, ¿verdad? Y que es terrible cuando uno piensa, bueno, por suerte hay cosas que han cambiado, pero no lo suficiente. Uh-huh. Pero cuando uno dice no lo suficiente, aparecen personajes que se adentran en la política, que generan un discurso muy fuerte, que termina calando en otro tipo de personas, y vemos un renacer de narrativas ultraconservadoras, ¿vale? Claro. Y de posiciones muy misógenas, donde otra vez entra el cuestionamiento de esto. Y entonces donde usted decía, en algún momento en algún momento esto se va a lograr, se va avanzando, el mundo nos presenta un cambio político donde nos devolvimos. Y los personajes que llegan a gobernar en diversas partes del mundo tienen discursos sumamente misóginos. No, por supuesto, pero para ellos no es misógino, es protección, por eso digo, ¿verdad? Es que es la paradoja. Es la paradoja. El mundo no es amable y no sigue siendo amable con las mujeres. Y la perversión del capitalismo es muy grande y es muy maquillada, digámoslo así, ¿verdad? Y no vemos hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, en la novela lo que yo quise hacer es como rescatar un referente para esta chica, Alma, y que pudiera crecer, ya que pierde a la mamá, también con un referente de aquí se pueden hacer ciertas cosas en el planeta todavía, ¿verdad? Y puedo tener un sentido yo como mujer todavía, porque no siempre cuidar es, vamos a ver, dentro de la perspectiva esta que yo digo del patriarcado, parece que cuidar es malo, pero cuidar, ¿verdad? El cuido pareciera que es minimizar a la mujer, a cuidar nada más a los ancianos y a vivir en una casa. No, el cuido es importante para todos los seres humanos, independientemente hombres, mujeres o lo que sea, ¿verdad? El cuido es fundamental. Nosotros somos una especie que necesita súper cuidados. Bueno, un bebé, lo que hay que cuidarlo para que pegue, digamos, ¿verdad? La matita, el bebé, la planta, ¿verdad? Hay que estar cambiándole la ropa, que coma, que los antibióticos, que no mucho sol, que no o sea, por Dios. Y es importante que ese rol de cuidado lo puede ejercer cualquier persona. Exacto. ¿Verdad? Porque es parte del papá de Alma, por ejemplo, ¿verdad? En la novela. Exacto. Tiene ese rol. Exacto. ¿Verdad? Es un gran cuidador. Y es un gran cuidador de sus cultivos vegetales y de sus cultivos humanos, que son sus hijos, que él derrocha afecto, ¿verdad? Y sin ningún problema, porque no está disociado todavía, porque la vida con la naturaleza y la cercanía todos los días le da esa información. Usted tiene que cuidar. Para que eso resulte, usted tiene que cuidar. Entonces no se le olvida. Pero vivimos en sociedades que se nos olvidó eso totalmente. Pagamos porque alguien cuide. Pedacitos de tierra, pedacitos de naturaleza, asilos con personas mayores, ¿verdad? Kindergarten, el jardín de los niños, hablando de jardines, ¿verdad? Ahí están cuidados.
Pero entonces se nos olvida que no, que nosotros tenemos que mantener el cuidado también. Thanks. Nos quedan un par de minutos. Invitar a la gente, ¿verdad?, a que lea la novela, que se acerque al libro de la editorial Letra Maya, ¿verdad? Ujú. ¿Dónde lo tienen? Bueno, está En las ferias y demás. lo vamos a presentar recién ahora el 11 de noviembre en el Farolito, en el Centro Cultural Español, y ya a partir de ahí ya estarán las librerías, ¿verdad? Esa es más o menos la mecánica que tienen las novelas. Y bueno, yo muy contenta, la verdad, muy satisfecha de esta, es mi 9ª novela. Ajá. He escrito 9. O sea, tomarse en serio también, que las mujeres nos tomemos en serio las vocaciones, ¿verdad? Y lo que en nuestro proyecto de vida, y nos diseñemos como diseñamos un jardín, nos autojardiniemos, digámoslo así. Yo creo que es muy importante y por eso hablo de los referentes, ¿verdad? No solamente consumir, sino y no solamente producirse, sino diseñarse uno artísticamente, como la pelota tierra, es un diseño permanente, ¿verdad? Muy bien. Muchas gracias, Dorelia. Mucho gusto. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañan. Y hoy nos vamos con este videoclip de la banda costarricense Manoque. Y esto que se llama Ojos de Envidia, producción de nuestros amigos de Laboratorio Espacial. Hasta la próxima. Chao.